¿Sabéis dónde estoy hoy? Aunque no lo creáis, estoy en el medio microscópico y solo podéis verme gracias al microscopio. Si queréis aprender más sobre el reino monera, protistas y hongos, quedaros en este vídeo. Como siempre, lo primero es ver qué vamos a aprender en este tema. Nos adentraremos en el estudio de los tres primeros reinos, el protoctista, el monera y el hongos. En cada uno de los reinos veremos sus características principales y funciones. Recuerdo que si alguno de los conceptos que veamos no los comprendéis, podéis ver el vídeo anterior. Empezaremos por el reino moneras. Incluye organismos unicelulares, es decir, una única célula ya es un ser vivo. Eucariotas, de organización sencilla. Tienen una pared celular, membrana y citoplasma. No tienen núcleo, por lo que su información genética está dispersa por el citoplasma, junto con los ribosomas. Además, en su pared tienen fimbrias, o pequeños pelitos, o flagelos, una especie de colita que les sirven para moverse y relacionarse con el medio. No tienen órganos de los sentidos, pero todas estas estructuras son muy pequeñas, tanto que no se sabía de la existencia de este reino y de estos organismos hasta que se descubrió el microscopio. Ahora vemos cómo realizan las funciones vitales. Con respecto a la nutrición, estos organismos pueden fabricar su propio alimento a partir de materia inorgánica, por tanto son autótrofos, o pueden adquirir este alimento, pudiendo adquirir este alimento del sol, los fotosintéticos, o de reacciones químicas, los quimiosintéticos, o bien necesitar de otro organismo para alimentarse, es decir, ser heterótrofos. Dentro de este grupo encontramos a los organismos saprófitos, se alimentan de materia orgánica en descomposición, parásitos, se benefician de otro organismo perjudicándolo, y simbiontes, en el que la relación es de que ambos se benefician. Como dijimos antes, se relacionan con el medio para sobrevivir mediante movimientos de sus fimbrias, los flagelos. Su reproducción es asexual, es decir, no necesitan gametos masculinos y femeninos para reproducirse, y esto lo hacen por un proceso llamado bipartición. En este proceso, una célula, a la que llamaremos madre, se divide en dos células idénticas, las células hijas. Dentro de este reino encontramos a las bacterias y a las cianobacterias o algas cianofíceas. El siguiente de los reinos es el reino protoctista. Incluye organismos unicelulares y pluricelulares, pero muy sencillos. No poseen tejidos diferenciados, y esto es porque todas sus células son iguales menos las reproductoras. Sus células son eucariotas. Como su organización y funciones son distintas dependiendo del grupo en el que estemos, primero debemos hacer esta división. Dentro de este reino encontramos a las algas y a los protozoos. Las algas pueden ser pluricelulares y unicelulares. La organización de sus células es la siguiente. Las pluricelulares tienen pared celular, las unicelulares no lo tienen. Ambas células tienen membrana, en el citoplasma hay más orgánulos, además de los ribosomas, en concreto las mitocondrias, las vacuolas o los cloroplastos. ¿Y cómo son sus funciones? Su nutrición es autótrofa fotosintética, gracias a los pigmentos de sus cloroplastos. Se relacionan con el medio donde habitan, siempre en el agua, de dos formas distintas. Los unicelulares pueden moverse, las pluricelulares se relacionan aumentando su tamaño para hacer mejor las demás funciones vitales. Por último, su reproducción es asexual, en la gran mayoría, ya sea por fragmentación, de un trozo de individuo nace uno nuevo, por esporas, son unas células especiales que generan un nuevo individuo. Algunos pueden también reproducirse sexualmente. Por último, las algas se clasifican según el pigmento fotosintético, pudiendo ser verdes, rojas o pardas. Ahora hablaremos de los protozoos. Recordamos que seguimos en el mismo reino, en el protoctista. Los protozoos son organismos unicelulares, eucariotas. La organización de sus células es la siguiente. Poseen membrana. Algunos alrededor tienen un caparazón de sales minerales. En su citoplasma hay ribosomas, mitocondrias y vacuolas de distintos tipos. Al contrario que las algas, no tienen cloroplastos, por lo tanto su nutrición en lugar de ser autótrofa será heterótrofa. También se mueven por flagelos
cilios o pseudópodos, que son una especie de pie que generan moviendo todo su cuerpo a la vez. ¿Y cuáles son sus funciones vitales? Su nutrición es heterótrofa, pudiendo ser depredadores, es decir, que se alimentan de materia orgánica viva, o detritívoros, que se alimentan de materia orgánica muerta. Se relacionan con movimientos, tras cambios de temperatura, salinidad o intensidad de luz. Su reproducción es asexual por lo general. Se reproducen asexualmente por bipartición, dos células hijas idénticas, o por pluripartición, que da lugar a varias células hijas. Algunos pueden reproducir sexualmente por conjugación. Este procedimiento consiste en la unión temporal de dos individuos que intercambian una copia de su material genético, como podemos ver en la siguiente imagen. Los protozoos se clasifican dependiendo de las estructuras que usen para moverse en ciliados, se mueven por cilios, flagelados por flagelos, rizópodos por pseudópodos o esporozoos, que son protozoos que son inmóviles. Por último, nos adentraremos en las características del reino hongos. Este incluye organismos unicelulares y pluricelulares, eucariotas y siempre inmóviles. La organización de sus células es parecida a los protozoos, pero pueden poseer además pared celular, aunque nunca cloroplastos. Para explicar mejor sus características y funciones vitales, primero debemos saber qué grupos son unicelulares y cuáles son pluricelulares. Dentro de los hongos unicelulares encontramos a las levaduras. Sus características son las siguientes, las veremos de una en una. Tienen forma ovoide. Su nutrición es heterótrofa. Descomponen sustancias orgánicas complejas en otras simples por fermentación, como le pasa al pan. Y su reproducción es asexual por gemación. Por otro lado, dentro de los pluricelulares encontramos a los mohos y las setas. Estos tienen las siguientes características. El cuerpo de estos organismos está formado por finos tubos, llamadas hifas. El conjunto de estos es el micelio. Su nutrición es heterótrofa, pudiendo ser saprófitos, parásitos o simbiontes, y se reproducen asexualmente mediante esporas. En la siguiente tabla tenéis un resumen de las características principales de estos reinos. Y esto ha sido todo en este tema. Nos vemos en el siguiente.